Flor y Canto presenta. Buenos días. Hoy es domingo, Día del Señor. Y como todos los domingos, presentamos el programa Momentos de Paz. Demos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos permite encontrarnos al inicio de esta nueva semana. Hoy domingo, el Señor nos envía su palabra a través de los textos de la misa. Como su obispo de la diócesis de Piedras Negras, los invito a reflexionar. Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así registra el evangelista San Marcos la actitud de los que presenciaron este milagro de Cristo y escucharon lo que Él dijo. Vamos a fijarnos en esto tú y yo, porque es muy importante y vamos a sacar una conclusión también muy importante para nuestra vida. Jesús asombró a las personas que presenciaron esta expulsión que Él hizo de un espíritu inmundo que se había apoderado de una persona. Y dicen que Jesús actúa de una manera muy distinta a los escribas. ¿Quiénes son los escribas? ¿Quiénes eran? Aquellos hombres que habían estudiado la ley y entre sus tareas tenían explicarla a los demás, principalmente a los que iban a la sinagoga. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la manera de hablar de ellos y la manera de hablar de nuestro Señor. ¿Cuál es esa diferencia? Los escribas, como eran profesionales, eran maestros, explicaban la palabra de Dios de acuerdo a cómo la habían aprendido, a cómo ellos habían estudiado. Sin embargo, nuestro Señor, que es la misma palabra de Dios, cuando enseña o cuando habla, no lo hace por lo que Él ha aprendido o escuchado, sino habla desde su propia experiencia de Hijo de Dios. Por eso, todos los demás se admiran, y porque cuando nuestro Señor habla, no nada más enseña algo del pasado o algo que está escrito. Nuestro Señor hace realidad lo que está diciendo. Una de las grandes características de nuestro Señor Jesucristo es que sus palabras las apoya, las valida con hechos. Y lo que nuestro Señor hace es de acuerdo a lo que Él ha predicado. Es decir, sucede algo así como nos narra la Biblia desde el principio, en el libro del Génesis, cuando platica la creación. No dice que las cosas hayan salido de la nada, no. De una forma muy clara dice que la palabra fue la que creó. Dijo Dios que exista la luz y así fue. Dijo Dios que se separe el agua de la tierra y así fue. Tan pronto lo dijo, aquello se realizó. Y fíjate
lo que hoy nos platica el Evangelio. Tan pronto lo dice Cristo, así se hace. Cuando Jesús le dice al espíritu inmundo que está dentro de aquel hombre, cállate y sal de él, dice el Evangelio, el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Por eso todos se quedaron estupefactos. Esta es la palabra de Cristo. Cuando le dice al mar, cállate, enmudece, se calma la tempestad en el mar. Cuando Cristo le dice a aquel cadáver de su amigo Lázaro, sal de ahí, aquel hombre que ya llevaba un buen tiempo en la tumba, aquel cadáver resucita y sale de ahí. Joven, a ti te lo digo, levántate, dice en otra ocasión a otro muerto, e inmediatamente se levanta. Así sucede con el leproso, con los paralíticos. Esta es la palabra en Jesús. Esta es la palabra de Dios hecha carne en Cristo, que tiene ese gran poder y Él tiene esa autoridad. ¿Qué enseñanza podemos sacar tú y yo de este pasaje del Evangelio? Yo te invito primero a conocer cada vez más en tu vida la palabra de Dios. Toda la Biblia, pero en especial el Evangelio. Conoce más esta palabra que transforma, esta palabra que es vida. Conócela porque tiene mucho que comunicarte, y aunque tú ya hayas leído o escuchado varias veces un pasaje, siempre tendrá algo nuevo para ti. Segundo, esfuérzate por hacer la vida, porque aquello que tú escuches se realice en tu persona. Esfuérzate por hacer realidad lo que dice Cristo, así como Él también hace realidad lo que Él mismo pronuncia. Y finalmente, este Evangelio te invita y me invita a dejarnos transformar por esta palabra. Mira cada pasaje de la Sagrada Escritura que leemos, que es para nosotros, que es alimento y que penetra hasta lo más profundo de nosotros si dejamos que penetre. Tiene el poder de transformarnos, como tuvo el poder Jesús aquí para que este espíritu inmundo saliera de aquel hombre. Si tú quieres que el Señor te ayude a transformarte, que el Señor te transforme en algo que tú estás viviendo, de tu pesimismo, de tu negatividad, de tu debilidad, de tu pereza, de algún vicio, de algún defecto, permítele a esa palabra de Dios encarnada, permítele a Cristo, que es la misma palabra de Dios, que te transforme, y verás con esa capacidad tan fuerte de Dios que tú le permites actuar en ti todo aquello que tú puedes transformar en tu persona. Quizá tú mismo, tú misma, te has propuesto en algunas ocasiones cambiar algo, transformarte en alguna cosa que tú estés viviendo y dices, es que no he podido, es que es muy difícil, ya está muy arraigado. Permítele a Dios, dale la oportunidad de que Él te transforme y verás los resultados. Y vamos a decirle tú y yo al Señor con el Salmo 94, que hoy se recita o se canta en todas las misas este domingo. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que no endurezcamos nuestro corazón, que nos dejemos transformar por tu persona y seamos aquellos que tú quieres que seamos. Que así sea. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula La mujer y su hijo. Una mujer de familia horneaba pan todos los días para su familia y hacía un poco extra para los pobres de aquella comunidad. El pan extra que hacía lo dejaba en el marco de la ventana para que los necesitados tomaran un poco de él. Todos los días aparecía una persona en particular, un jorobadito que venía, tomaba el pan y se iba. Todos los demás personas necesitadas que se acercaban a tomar algo de pan decían gracias a aquella mujer, pero este jorobadito no decía nada, solo murmuraba. Y las palabras que murmuraba eran: el mal que haces
permanece contigo, el bien que haces vuelve a ti. Y así sucedían todos los días. Todos los necesitados que acudían a tomar un poco de pan le decían gracias a aquella mujer, pero este jorobado solo venía, tomaba el pan y murmurando volvía a repetir aquellas palabras: el mal que haces permanece contigo, el bien que haces vuelve a ti. La mujer se sintió enojada, decepcionada, triste, intrigada incluso. ¿Por qué aquel hombre que venía todos los días no daba una palabra de gratitud, sino que murmuraba? Y como ella no sabía lo que aquel hombre murmuraba, no lo entendía porque no se oía, se enojó. Y un día incluso pensó: me voy a deshacer de este jorobado para que no venga más a tomar de mi pan. Así que ella hizo, como siempre, un poco de pan, solo que a este pan extra le puso veneno y lo puso en la ventana cuando sabía más o menos a qué hora iba a llegar el hombre jorobado. Pero cuando lo estaba haciendo, se puso a temblar de miedo, de pánico, de vergüenza, de aquello que pensaba hacer: envenenar al hombre jorobado. Así que inmediatamente tomó aquel pan que ya había colocado en la ventana y lo arrojó al fuego para que se quemara. Y tranquilamente empezó a hacer más pan para poderle dar a los pobres de aquella comunidad. Como siempre, el jorobado llegó por su pieza de pan, tomó esa pieza y se fue despacio diciendo aquella frase que no se le entendía, o más bien que no se sabía interpretar: el mal que haces permanece contigo, el bien que haces vuelve a ti. El jorobado siguió felizmente con su camino y la mujer todos los días colocaba su pan en aquella ventana. La mujer cargaba en su corazón un dolor, rezaba por su hijo que se había ido lejos de aquel pueblo, buscando fortuna, buscando a un mejor bienestar, un mejor futuro. Durante meses ella no supo nada de él y rezaba continuamente a Dios para que se lo regresara sano y salvo. Una noche llegó a la puerta. Al abrirlo se sorprendió porque se trataba de su hijo que estaba tocando. Ella se emocionó, lo abrazó, lo recibió con mucho amor. Él estaba delgado, sucio, hambriento, débil. Cuando el hijo vio a su madre, con mirada triste pero a la vez emocionado, le dijo: «Madre, es un milagro que yo pudiera estar aquí. Casi muero de hambre. De hecho, me he desmayado en la calle. Habría muerto, madre, si no fuera por un hombre jorobado, que cuando le rogué que me diera algo de comer, tuvo la amabilidad de darme un poco de pan. Y sabes, madre, sabía como tu pan». Cuando la mujer escuchó el relato de el hijo que había recibido la ayuda de aquel hombre jorobado, se acordó de aquel día en que ella pensaba envenenar a aquel hombre dándole un pan malo. Y entonces ella se preocupó y exclamó hacia adentro: «Dios mío, pude haber matado a mi hijo. Si ella hubiera envenenado a aquel hombre, si ella no hubiera quemado aquel pan envenenado, su propio hijo hubiera perdido la vida por aquella mala acción de esa mujer que estaba enojada». Entonces puso atención en la frase que aquel hombre jorobado continuamente decía y trató de agruparlo y encontró la frase completa. Y la frase era: «El mal que haces permanece contigo, el bien que haces vuelve a ti». Mis hermanos, esta hermosa reflexión nos anima a hacer el bien, y el Evangelio de este domingo nos recuerda que nuestra misión, nuestra tarea es hacer el bien. Tú y yo estamos ungidos, tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a vivir en la bondad, a vivir en la verdad, a vivir en el amor. Es tarea tuya y mía hacer siempre el bien, hacer lo correcto, hacer lo que una conciencia cristiana bien formada nos dicta, porque sabemos que estamos buscando
hacer la voluntad de Dios. Si nos suceden cosas inadecuadas, si pasamos por ciertas tribulaciones, tú sigue obrando en el bien, que tarde que temprano recibiremos nuestra recompensa. Y sin duda, las bendiciones de tus oraciones y de tus acciones, si no las recibes tú inmediatamente, aquellos que más amas, tu familia, ellos seguramente las reciben continuamente, aunque tú no te des cuenta. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Santa